sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones, nuestra emisora cristiana, desde nuestra programación semanal titulada Un mensaje para ti. Programa desde el cual estamos estudiando juntos la palabra de Dios y más exactamente estamos haciendo un estudio de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Esta epístola es la primera que se escribió de las que se conocen como mayores, juntamente con 2 Corintios y Romanos. Fue escrita en el año 55 después de Cristo por el apóstol Pablo desde Éfeso en su tercer viaje misionero y fue fundada aproximadamente unos 5 años antes por el propio apóstol en su segundo viaje misionero. Bueno, estamos haciendo un estudio ordenado a través del propio orden que la epístola nos presenta y hemos podido acabar el capítulo 1. Lo hemos hecho como teológicamente se conoce, en una manera sistemática, expositiva y tratando pues de extraer el significado de cada palabra, de cada texto en sus propios contextos, lo que también conocemos como exégesis. Bueno, vamos a empezar el capítulo 2 y es bueno recordar lo que hasta este momento hemos podido estudiar juntos en una breve lección de repasos, ¿no? Que es pues evidentemente esa ley del estudio, está en la ley del repaso. Bueno, Pablo ya en su introducción o su salutación que la lleva hasta el versículo 9 de este primer capítulo, ya nos ha dejado claro quién es esta iglesia o quiénes son los miembros de esta iglesia ubicada en Corinto, a la cual él califica iglesia de Dios, y a esos miembros los califica como santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Eso ya lo dice en el versículo 2 del primer capítulo. Él agradece la vida espiritual de esta iglesia, él agradece la gracia de Dios por la propia actuación en los mecanismos de la predicación del Evangelio y las almas que Dios tuvo a bien levantar, transformar, convertir en medio evidentemente de un terreno tan hostil como era. Siempre recordamos el paganismo terrible que asolaba esta ciudad, una ciudad de gobierno, de oscuridad, una ciudad donde el Dios de este mundo y el príncipe de este siglo tenía un asentamiento poderoso. Pero ahí llegó la luz de Cristo, esa luz
maravillosa, como bien nos enseña Juan en su Evangelio, en el primer capítulo, y qué precioso es cómo podemos ver la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto es lo que Juan está diciendo acerca de aquel en el que estaba la vida y que esa vida era la propia luz para la humanidad. Del propio Juan también se nos habla que era un testimonio de la luz. Exactamente Pablo fue un testimonio de la luz en medio de este asentamiento de oscuridad. Este lugar depravado se vio golpeado por la bondad de Dios, por la gracia de Dios. Es bueno evocar, recordar esas palabras del apóstol Pablo en el 2 capítulo de la carta a los Efesios, cuando dice que Dios evidentemente nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos ilustra nuestra condición establecida en una vida de seguimiento y obediencia al diablo, ¿sí? Y por lo tanto nuestra condición era de hijos de ira y de hijos de desobediencia, exactamente como los demás. Pero aquel que es rico en misericordia y con tanta gracia con la que nos amó, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Bueno, esto es lo que siempre tenemos que tener presente, hermanos, oyentes. Después el propio apóstol continúa en una manera feliz, expresando el triunfo de la gracia de Dios en medio de este contexto, como decimos, de oscuridad, en medio de esta sociedad tan depravada. No olvidemos ese templo de Apolos ubicado ahí en esa ciudad de Corinto, donde más de 1000 sacerdotisas de esta deidad pagana servían como prostitutas. Y como no es malo recordar, el término hacer el Corinto era equivalente o sinónimo de fornicar. Pero aquí Dios brilló con su luz admirable. Aquí Dios trasladó del reino de tinieblas a hombres al reino de la luz de su Hijo amado, y pudieron experimentar todas las bendiciones de Dios en palabra, en ciencia, todas las bendiciones del testimonio de Cristo, que es el Evangelio que se predicó, confirmado, establecido, garantizado. Pudieron recibir los dones consecuentes de esa nueva vida, de esa regeneración experimentada y de esa seguridad futura escatológica en cuanto a la completa esperanza en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual les presentaría irreprensibles. Y como siempre, Él lo asienta sobre una cláusula de final o de finalidad, que es: fiel es Dios, por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pero ahora el versículo 10 nos va a introducir ya al cuerpo epistolar, en el cual hemos estado estudiando y hemos podido ver que el guión, el discurso cambia y tiene una variante en cierta manera triste. Es todo aquello tan glorioso que hemos podido leer hasta el versículo 10 se torna en problemas, en dificultades, en estados injustificados, antagónicos, contradictorios a la propia condición que estos creyentes teníamos por la gracia de Dios en Cristo. Y podemos ver las contiendas, las divisiones. Podemos ver que ese término contienda es un término que está expresado por una palabra griega, iris, sí, que es una lucha violenta. En las novelas griegas relativas a las guerras, siempre esta palabra está presente como una lucha encarnizada y violenta. Por lo tanto, en griego tiene un significado fuerte. Él habla de las diferentes divisiones partidistas, pero ya él concluye que realmente
no fue enviado a bautizar, sino únicamente vuelve al guión principal, el testimonio acerca de Cristo, a lo cual él llama la predicación del Evangelio, que es el preámbulo para introducirnos al asunto por el cual han surgido los problemas. Los problemas en la Iglesia no vienen por casualidad, es porque abandonamos los principios fundamentales y verdaderos de la palabra de Dios. Siempre recuerdo y tengo que tener muy claro que cuando estoy estudiando la Biblia, yo no puedo agarrar un texto, ¿sí? Tratar de extraer de ese texto lo que yo entiendo que adapta el propio contexto, lo cual, como siempre decimos, se convierte en un pretexto. Pero al final el asunto no es explicar cada palabra. El asunto principal, y en esto tenemos que tener una seria reflexión aquellos que a veces nos ponemos delante de la Iglesia desde un púlpito, es acertar en una manera correcta y perfecta con la intención del propio autor, lo que la Biblia llama inspiración, como resultado de la propia autorrevelación de Dios. Entonces el apóstol lleva el problema a donde exactamente comenzó, y es en que la cruz de Cristo, el mensaje de la verdad, el testimonio de Cristo, el testimonio de Dios, aquello que está amparado, respaldado por el propio Dios, se ha tornado en un mensaje de una retórica vacía de sabiduría humana. Y estos creyentes son atrapados y atraídos hacia las ideas filosóficas, descuidando el principal argumento, que es la palabra de la cruz, donde las personas, los hombres de todas las razas, épocas y edades pueden ser salvos mediante la fe que nos justifica por gracia de Dios. Estas cosas tienen que pesar en nuestros corazones, porque podemos ver la gran apologética, o sea, la gran defensa que el apóstol hace, primeramente por el propio celo que él tiene por los creyentes de esta iglesia, a quienes ama y a quienes predicó. Él es el predicador origen. En él se origina el comienzo de la predicación del Evangelio de esta iglesia en esta ciudad griega. Y por lo tanto tienen que recapacitar y tienen que volver su vista a los fundamentos principales de la palabra de Dios, que están en la cruz de Jesucristo. Entonces él ya concluye recordándoles que por esta sabiduría, que por esta gracia de Dios, que por esta sabiduría de Dios, ellos están en Cristo, y que Cristo en esa cruz realmente fue hecho en favor de ellos, para la propia comunicación espiritual a sus propios corazones, sabiduría, justificación, santificación y redención, únicamente con el propósito de que si alguien tiene que gloriarse en el Señor. Y aquí la palabra gloriarse es ese término, jactarse, ¿no? O sea, realmente estar satisfecho por algo en una manera alta. Entonces, si en algo tenemos que estar satisfechos, es en Dios y no, evidentemente, en nosotros mismos. Claro que tenemos que estar satisfechos en nosotros, pero como una consecuencia de gloriarnos en el Señor. Pero cuando el orden de prioridades o de factores invierte, entonces podemos ser las personas más capaces, más intelectuales, más dotadas mentalmente, más dotadas en cuanto a oratoria, que nuestra predicación será como el croar de las ranas, será vacía y exenta del poder, porque el poder de Dios únicamente se mueve en aquello que el mundo contempló como debilidad, que es la cruz de Cristo. Esto es más fuerte y más sabio
que cualquier. Y ya con esto, claro, entonces vamos ya a entrar a este capítulo 2. Hoy vamos a escoger el primer contexto, esta división que en muchos casos es acertada en nuestras Biblias. Yo tengo una Reina Valera y la combino con la versión de las Américas. A veces hago uso de la Nueva Versión Internacional, traducción viviente, textual. Y en estas divisiones que a veces nos ayudan, como digo, hay algunos textos que posiblemente no están divididos con el propio sentido original. Pero bueno, eso nos toca a nosotros también poder verlo sin que afecte a nuestra explicación. Pero no obstante, agradecemos. Siempre nos ayudan a memorizar, a saber dónde están algunos versículos. El título de este contexto que voy a leer se llama Proclamando a Cristo crucificado. Y dice así: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, este contexto lo dividiremos en dos párrafos. El primero lo tenemos en los 2 primeros versículos y el segundo lo tenemos en los 3 últimos versículos. Como digo, con una cláusula de finalidad o final, que es el 5. Aquí tenemos un argumento concluyente para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, Pablo es estupendo el argumento con el que él corona estos 5 versículos. O sea, es un argumento interesado en los creyentes de la Iglesia, no en su propio ministerio. Él no está buscando su propio beneficio, sino está tratando de mostrar que el sentido de su ministerio es que la fe de estos creyentes no esté establecida sobre unos fundamentos, digamos, débiles, sino sobre unos fundamentos poderosos y fuertes. Es muy curioso que aquí la palabra fundar en la Biblia de las Américas nos enseña para que vuestra fe no descanse. Aquí usa la palabra descansar. La palabra original es existir, imi en griego, ¿sí? En la nueva versión internacional nos dice así el versículo 5, para que esta fe no dependiera. Es usando, en el original tenemos exactamente lo mismo. Está diciendo para que esta fe no esté, ¿sí? La Biblia textual nos dice así: para que vuestra fe esté. Hay algunos manuscritos que, como nuestra Reina Valera, dicen fundada. Por lo tanto, vemos que aquí el argumento es importante, es interesante, como una poderosa cláusula de finalidad, y evidentemente sigue con el argumento anterior, concluyendo en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, que es aquello que ha estado desarrollando y comparando desde el versículo 17 hasta el versículo 31, y que evidentemente va a continuar un poquito más hasta el capítulo 3. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Hemos visto que tenemos 2 párrafos que ya hemos separado, y realmente lo que vamos a encontrar aquí es lo siguiente. Con este párrafo el apóstol concluye, ¿sí?, su argumento de que este mensaje de la cruz y la propia existencia o vida nueva de los corintios
ahora mismo se está encontrando, se está alzando en una contradicción con la propia condición actual de ellos. O sea, su condición tenía que ser una consecuencia de la sabiduría evidente de la cruz, pero ahora mismo su condición está más cerca de la sabiduría de los hombres. Bueno, esto ya lo ha presentado a través del contexto anterior en el versículo 26 al 31 del primer capítulo y en el versículo 18 al 25 del primer capítulo. Versículos que ya hemos leído y que evidentemente dan fuerza a lo que aquí ya el apóstol sigue desarrollando. Ese versículo 26 le recuerda a estos creyentes que ninguno era sabio, recordamos, según la carne, ni poderoso, ni noble. Y recordamos aquella expresión, o sea, que no tenían por nacimiento una condición importante, ¿sí? Y en el otro contexto vimos aquellas palabras tan contundentes donde la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Bueno, el propio apóstol se incluye en el argumento de la debilidad, dando fuerza a que esta es la esencia del propio ministerio eficaz de Pablo, que aquí está presentando que él se propuso presentar el argumento del Evangelio con debilidad y con mucho temor y con mucho temblor, ¿sí? Y no confió en ningún tipo de discurso sofista, poderoso, retórico, de carácter humano, aunque sabemos que Pablo era un hombre elocuente y grandemente dotado intelectualmente, pero él no presenta. Recordamos siempre que todo lo que él en vida, y no era poco, tenía para poder usar como medio para poder andar, conocer, desarrollar y alcanzar a Cristo, lo tuvo como basura y lo estimó evidentemente como pérdida. Entonces, claramente, este discurso está en una clara contradicción con el que ahora mismo los corintios estaban enamorados, identificados e involucrados. O sea, el discurso que tenía como medio la cruz, evidentemente la propia gente era esta iglesia de Corinto, y el predicador de este evangelio era Pablo. Y la intención de este mensaje no era ir a favor de la sabiduría del mundo, sino invertir, evidentemente, cambiar, destronar, como bien nos enseñaban esos textos del Antiguo Testamento, destruir, o sea, desvanecer y mostrar que ante Dios no existe ningún sabio, ningún escriba y ningún disputador de este siglo. Entonces, en esta conclusión, pues tenemos mucho que reflexionar y mucho que aprender. Entonces, claramente vemos al apóstol con una clara actitud de batalla apologética, de defensa, no de su personalidad o persona, sino de ese ministerio que fue dado por Dios, de ese Pablo que fue llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y estos son palabras que tienen que pesar y no podemos cambiarlas, pues en una manera insensata, buscando aquello que en el fondo no va a tener ningún beneficio y ningún fruto. Bueno, hemos podido ver que lo que ya el propio apóstol nos está enseñando es una continuación de lo que ya nos ha enseñado en los versículos anteriores. Entonces, el apóstol quiere llevarnos a una fe que esté fundada en la sabiduría de Dios,
que puedan rechazar por todos los medios aquello que les lleva a confiar en ellos mismos. Y entonces ahí es donde el propio apóstol está batallando. Como hemos dicho, es duro para aquel que dejó, entregó, trabajó en pos de ver en las personas la gloria de Cristo, ver cómo ahora habían cambiado, se habían identificado, tenían una afinidad, sí, por aquello que era intelectual, o sea, con aquello que era contrario a lo que Cristo había sembrado en sus corazones. Recordamos que el apóstol está constantemente enfatizando la gracia de Dios. Entonces, ahora Pablo va a continuar, como digo, con este propio tema desarrollado para recordarles que cuando él estuvo entre ellos, entonces aquí les lleva la historia que una vez más se centra en aquello que para Pablo es importante, y es Jesucristo y este crucificado. Bueno, ¿qué podemos decir? Si echamos una mirada a nuestro alrededor y vemos en muchos casos la dirección de nuestra iglesia, pues tenemos que aprender de la propia historia de la iglesia en la Biblia. Y tenemos que recordar lo importante, ¿no?, de que nunca se nos olvide que nuestros fundamentos están descansando y fundados, evidentemente, sobre la fe en Dios y no sobre sabiduría de hombres. A veces necesitamos expandir, engordar, inflar muchas cosas desde nuestras propias posibilidades. Y ahí es donde se nos abren puertas que bajo la apariencia de argumentos de envergadura distorsionan y en cierta manera nos apartan, nos dirigen en otra dirección a la que originalmente nosotros caminábamos, nos desvían, sí, y a veces nos llevan a ningún sitio. Nosotros tenemos que permanecer sobre la verdad que un día nos salvó y nos cambió, nos transformó. Tenemos que recordar cómo Dios vino a nuestras vidas, con qué argumentos. Pues vamos a encontrarnos con lo que estos creyentes de Corinto vivieron en la relación que tenían con el apóstol Pablo. Él fue el origen de la predicación del Evangelio. Él realmente les está salvaguardando de la fascinación que está en relación con la sabiduría humana, como le dice a los Gálatas: ¿quién os embrujó? ¿Quién os fascinó? Con esa experiencia que realmente lleva inherente la insensatez y que concluye en autosuficiencia y en jactancia en cuanto a ellos mismos. Por lo tanto, es necesario siempre recordar nuestra historia. Por eso, Pablo comienza aquí diciendo hermanos, ese término que tan cariñoso les une en una forma preciosa y maravillosa con aquellos a los que él se está dirigiendo. Y a la vez, ese cuando fui, está diciendo, y yo. O sea, esos hermanos son unidos a la propia historia en el momento en el que tienen un contacto con Pablo. Entonces, fue el propio apóstol quien encendió un fuego de Dios en los corazones por medio del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio. Entonces, él reduce todo a Jesús
y une la propia predicación con el propio carácter que tenemos que ver en los predicadores a quienes oímos hoy. Debilidad, temor y temblor. Qué gran verdad que hoy tenemos que aplicar a nuestros corazones. Nuestra historia no puede distorsionarse, nuestra historia no puede, en cierta manera, desmoronarse. Es nuestro legado, es nuestro mayor bien terrenal, es aquello que comenzó en Cristo, es aquello que debe de continuar en Cristo y es aquello que nos asegura escatológicamente nuestro futuro en Cristo. Debemos de desechar aquello que viene inflado por la capacidad humana. Debemos evitar y debemos desconfiar de aquello que a veces busca más el beneficio, la gloria de la persona que habla que del propio contenido de la predicación que da gloria al Dios que en cierta manera es el creador del Evangelio. Cuando nosotros determinamos tomar esta postura, entonces, como dije y vuelvo a decir, estamos dañando nuestra propia historia. El apóstol nos enseñó a esta iglesia que son los padres los que tienen que atesorar para los hijos. Si nos importan y nos interesan las generaciones venideras y estamos interesados en el futuro del reino de Dios más que en el propio mantener en nuestro estatus y nuestro ministerio únicamente en pos de nuestro propio beneficio, entonces elegiremos la senda de estos creyentes en este momento tremendamente equivocados y distorsionados en sus ideas. Sabios, pero ignorantes. Pero si nosotros entendemos la razón por la cual Dios nos salvó y el propio desarrollo y la conexión con la propia existencia espiritual en cuanto a aquello que es contemporáneo a nosotros y nunca, evidentemente, desligándonos de la propia acción, testimonio histórico que tenemos en la propia palabra de Dios. Entonces nosotros estaremos teniendo un corazón como el de este apóstol. Estaremos interesados en que realmente Cristo sea glorificado y no nosotros. Aparentemente, esta búsqueda de sabiduría, claro, bajo la fachada o bajo la cobertura bíblica, puede parecer un asunto muy noble. Pero sin embargo, como hemos podido ver, lo único que muestra es una competencia jactanciosa y por lo tanto divisiva. Ya no vemos a nuestros hermanos como mejores. Ya no estamos apreciando los ministerios. Hemos entrado en una batalla que llamamos excelencia, que llamamos profundidad, pero que en el fondo son sonidos vacíos y sin ningún significado. Bueno, aquí vamos a dejar el programa de hoy y continuaremos el próximo día estudiando este contexto con la ayuda de Dios y Dios mediante, recordando y exhortándonos a través de la palabra de Dios a que no equivoquemos nuestros objetivos, nuestras metas, a que examinemos nuestra actualidad y nuestra conexión con la verdad de Dios en la historia. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias.
sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, Un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda. Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte ni la vida podrán separar.